La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hice con mi vida? ¿Acaso hay alguien allá arriba que entienda mi sufrimiento? ¿Será que este hijo será mi castigo o mi esperanza? Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Será que alguien se acuerda de mí? ¿De la extraña? ¿De la extranjera? ¿De la que nadie conoce? Agar, soy el ángel de Jehová, que ha oído tu clamor. No morirás. Agar, en tu vientre llevas un hijo y llevas una promesa. En tu vientre llevas un hijo que será un hombre fuerte, libre, y multiplicaré tu descendencia como la tierra que pisas. Agar, no estás sola, porque Dios está contigo. ¿Tú eres el Roy? ¿El Dios que me ve? ¿Sí? Por fin. Por fin mi hijo será una esperanza. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña. Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel del Señor: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre El Roy, el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de acercarnos a ella para que sea revelada a nuestro corazón, oh Dios. Hoy yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, a través de ella. Y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz a nuestro espíritu, Señor, a través de esta palabra. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús.
Amén. Hola, Misión Josué, ¿cómo están? Dramático ese inicio, ¿verdad? Como me gusta. Bueno, chicos, mucho gusto. Yo soy Stephanie Caneva, más conocida como Caneva, porque si llaman Stephanie van a voltear como 6. Caneva número 1, porque el Caneva número 2 está por allá en luces. Entonces, chicos, para mí es una gran bendición estar aquí compartiendo por primera vez la palabra en Misión Josué. Estoy un poco nerviosa, como todos dicen, pero el Señor es el que habla, no yo. Entonces, bueno, acabamos de presenciar y de leer el capítulo 16 de Génesis, del versículo 1 al 13, y vimos un pedacito de lo que ocurrió aquí. Y bueno, les voy a poner un poco de contexto antes de entrar en lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Y bueno, todos conocemos a Abraham, ¿cierto? ¿Quién sabe de Abraham? ¿Quién ha escuchado alguna vez de Abraham? O bueno, para los que de pronto no han escuchado, igual también los voy a poner a todos en contexto. Resulta que, la historia de Abraham y su esposa Sara es que ellos no habían podido tener hijos. Desde el momento que se casaron, de que se unieron como una familia, ellos no habían podido tener hijos. Y ya habían pasado mucho tiempo y lo primero que empieza en la historia de Abraham es cuando Dios lo llama y le dice, mira, tienes que irte de tu tierra, te voy a llevar a un lugar, pero tienes que salir de aquí, la tierra de tus padres. Entonces allí por primera vez Abraham recibe esa promesa de que él va a tener gran descendencia y demás. Él tenía ya 75 años cuando en este momento. Y bueno, resulta de que ellos salen, él decide seguir la instrucción del Señor, gracias, y salen a viajar a diferentes lugares y simplemente siguiendo la voz del Señor, ¿cierto? Durante un periodo de tiempo le fue bien, pero hubo un momento de hambre en la tierra. Así que ellos deciden ir hacia Egipto. Hay una parte de la historia de Abraham donde él viene y miente y hace que su esposa se pase por su hermana porque dice, no, es que tú eres hermosa, entonces me van a matar a mí. O sea, el Abraham conveniente. Y bueno, resulta de que ellos estuvieron allí, ganaron muchos bienes, pero luego son desterrados de este lugar y finalmente van a Canaán, que es donde ocurre este episodio que acabamos de ver. Pero hoy, precisamente no quiero hablar de Abraham, sino de esta mujer que acabamos de ver aquí, que es Agar. Agar es la esclava de Sara. En este momento se llamaba Sarai, todavía sus nombres no habían sido cambiados. Ella es su esclava y bueno, no solamente era la esclava, sino que también había sido utilizada para quedar embarazada de Abraham. Resulta que como ellos, nada, que pasaban los años y no habían podido tener hijos, y bueno, sí, esta promesa y tal, pero ¿cuándo? Yo me ponía como a pensar y decir, bueno, la pobre Sara ya se estaba poniendo viejita, también el Abraham la tenía de aquí para allá y de allá para acá en el Medio Oriente, y nada de hijos. Probablemente pudo haber tanto Sara como mujer, como Abraham, como ese hombre, ese sacerdote, de no ser capaz de poderle dar también hijo a ella, pero también al mismo tiempo esa disyuntiva de que, bueno, creemos en esa promesa que no sabemos cuándo será, pero mientras tanto podemos ayudar un poquito a Dios, ¿no? ¿Y qué tal si tú miras a Agar? Aquí tengo a Agar, utilízala, de pronto quizás a través de ella voy a tener esta descendencia que Dios nos prometió. Y resulta de que viene Abraham, acepta y ella queda embarazada. Pero no fue tratada ahora diferente porque estaba embarazada, al contrario. Ella dice aquí la palabra de que ella empezó a mirar distinto a su dueña, con desprecio por el hecho de que estaba embarazada. Y esto no le gustó a Sara. Fue víctima de su propio invento, ¿no? No le gustó y dijo, bueno, Abraham, ¿y entonces cómo es que vamos a resolver esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, y Abraham allí dijo, bueno, mija,
tú verás qué es lo que vas a hacer porque tú eres la dueña de Agar, no yo. Entonces dispón tú como mejor creas. Y Sara lo que hizo fue que empezó a tratarla mal y demás. Y por eso Agar decide finalmente huir. Resulta que en este periodo de tiempo, pues bueno, era legal tener esclavos y ellos obviamente no tenían muchos derechos, ¿no? Y más cuando eran extranjeros, como era Agar. Porque al ser hebrea, de pronto ellos podían cumplir un tiempo. Dicen que al año 7º pues ya podían ser liberados, pero no era el caso de Agar. Agar no tenía una esperanza, no tenía nada. Así que ella decide huir. No solamente Agar fue tratada como una esclava, sino que a pesar de que también fue utilizada como concubina porque fue embarazada por el dueño de la casa, ella no cambió su estatus de esclavitud, ella siguió siendo una esclava. Y es que la naturaleza de la esclavitud era de ser servidumbre, ellos podían tener acceso a todo, pero no a todo. A pesar de que ella cargaba al hijo del amo, igual, aunque su estatus cambiara en ese momento y empezara a ser la concubina, tampoco su hijo era que iba a tener las mismas condiciones o derechos que un hijo de Sara. Y tengamos en cuenta de que ese hijo que llevaba Agar en su vientre no era el hijo de la promesa que Dios les había dado a ellos. Por lo tanto, en todos los escenarios posibles, la pobre Agar no tenía ni para dónde mirar. Así que bueno, definitivamente ella decide huir. Y decide huir al desierto. Vamos a repitan conmigo, despojados en el desierto. Pero como si no tuvieran hambre, despojados en el desierto. En la Biblia, el desierto representa diferentes cosas. Un lugar de prueba, por ejemplo, y de hecho cuando nosotros nos encontramos en prueba, bueno, decimos, bueno, estoy pasando un desierto, hermanito, ¿verdad? Y recordemos, por ejemplo, al pueblo de Israel y todo el tiempo que pasó en el desierto. Y vemos que fueron 40 años que, miren, les pasó de todo, ¿no? También la Biblia nos representa el desierto como un espacio de purificación y dependencia de Dios. Recordemos también cuando Elías, por ejemplo, huye de Jezabel y huye al desierto y allí obviamente se encontraba con temores y demás, pero hubo un tiempo en donde Dios transformó esa desesperanza en esperanza para él. Fue un tiempo en donde él fue desintoxicado de todas esas ideas y eso ocurrió en ese lugar. También representa revelación de Dios y provisión. En el momento, por ejemplo, en que Moisés es llamado, la zarza y toda esta historia, también él estaba en el desierto y allí se le reveló Dios. Cuando le dice, ve con el faraón y le dice que yo soy, te envió. También vemos que es un espacio donde se experimenta la necesidad de Dios, de llenura. Recordemos a Jesús cuando se fue al desierto, ¿verdad? A ayunar. Este tiempo que no solamente fue tentado, que fue probado, sino que también fue reafirmado en la palabra de Dios y también se pudo llenar su espíritu. Y también es ese lugar donde se aprende a vivir bajo la gracia y provisión. Es el caso de Agar. Agar entra al desierto. Probablemente, bueno, aquí no dice hacia dónde iba exactamente, pero ella sale a caminar en estado de embarazo, no se sabe tampoco, no dice aquí en lo que acabamos de leer cuánto tiempo de embarazo tenía, pero bueno, la Agar que acabamos de ver tenía como 6 meses, ¿ah? Muy linda esa Agar que tuvimos acá. Pero ella quizás probablemente pudo haber huido a su lugar seguro, a su lugar natal, o probablemente no tenía un rumbo. Pero lo que sí sabemos es que ella se va sin nada.
sin bienes, sin nadie que la acompañara, con una necesidad, estaba perdida, estaba sola, no tenía identidad. Soy esclava, soy concubina, ¿quién soy? Pero hay algo que sí es seguro, es que ella estaba a punto de tener un encuentro que iba a cambiar completamente su destino. Ella en el momento que, bueno, recordemos que era egipcia, no sabía quién era del todo Jehová, no sabía quién era Dios, vivía con Abraham, con Sara, pero no sabemos si realmente ella conocía quién era esa persona que le sale al encuentro. Dice que, bueno, digo yo acá, ¿no? Bueno, me está hablando alguien, ¿quién será? No, ella en ese momento no puso la excusa, es que yo soy egipcia, yo no sé qué tipo de Dios eres tú. No, ella en ese momento dijo, es que yo soy una esclava, ¿para qué me vas a hacer volver para allá? ¿Para qué quieres que yo regrese a ese tormento? No, ella no dijo quizás, mira, lo que pasa es que yo no tengo nada que tengo para ofrecer, tengo las manos vacías, soy invisible en esta sociedad. No, ella se despojó de todas esas etiquetas, de todos esos rótulos que quizás le habían rodeado en esa vida que ella estaba teniendo. Y es que Dios nos recuerda que debemos despojarnos también en el lugar en donde no hay nada, que hay aridez, en el desierto, en el tiempo en donde estamos siendo procesados, en el tiempo en donde no hay ni así de esperanza para nadie. Él nos recuerda que debemos despojarnos de todo aquello que nos está rodeando, de esos rótulos que quizás alguien te colocó alguna vez. Porque cuando tú decides despojarte de eso, tú puedes tener realmente un encuentro cara a cara. Y es que para ver la respuesta de Dios en el proceso, tienes que despojarte. Tenemos que despojarnos. Porque ninguno, y muchas veces yo he repetido esto, porque siento que me mantiene los pies aquí, es que no somos un producto terminado. No somos un producto terminado para la vida y para el Señor menos. En el momento en que tú terminas tu carrera o quizás terminas el colegio, dices, hay algo más, pero siempre hay algo más allá de eso. No, es que ya yo me gradué, ya yo trabajo, ya yo gano buena platica, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Y quieres ver respuesta de Dios en el proceso, despójate. Agar tenía una necesidad. Probablemente nadie sabía lo que ella estaba sintiendo, no sabemos si ella tenía otra persona allí con la que podía hablar. No lo sabemos, no lo dice la palabra. Probablemente ella estaba callando todo lo que estaba sintiendo. Probablemente era una esclava, casi sin derechos. No era nadie importante en la sociedad o para el ojo humano. Pero había algo claro, y es que ese encuentro que había tenido con el Señor le había cambiado completamente la perspectiva de lo que sería el futuro de Agar. Muchas veces el Señor también, al igual que Agar, nos quiere entregar una visión, un propósito. Y es que, bueno, venimos de un retiro recargados. ¿Cuántos estuvieron en el retiro? Muchos de aquí, ¿verdad? Cuando venimos de retiro, cuando salimos de retiro, venimos, mira, Saiyajines, venimos Power Rangers, venimos fuego, ¿cierto? Venimos como que, Dios mío, vengo con todas, estoy que me monto en un bus y predico, ¿cierto? Pero venimos de todo eso y el Señor allá nos afirmó, nos reafirmó, nos confirmó el llamado, que somos una generación de conquista, ¿verdad, Misión Josué? Somos una generación escogida para llevar luz, para hacer sal, para llevar esperanza en una sociedad desesperanzada, para gritar la verdad en esta sociedad en donde reina la tibieza. Eso lo venimos escuchando del retiro. También escuchamos que el llamado nos saca de nuestra comodidad,
que hay que aceptar el llamado, pero que también hay que pagar el precio del llamado. Que el llamado no espera cuando cuando nos acordemos de que está allí, sino que exige rendición. Todo eso venimos escuchando y lo traemos y lo tenemos aquí vivito, pero te quiero decir algo. Ese furor, ese fuego no te va a durar si no eres consecuente con lo que tú escuchaste, con lo que escuchamos. ¿Cómo así, Caneva? ¿Tú qué me quieres decir con eso? Bueno, que la emoción es efímera, la emoción se acaba. La única manera de que eso permanezca en ti es que tú vayas al altar, es que tú vayas a la palabra, es que puedas poder ejercitar tus disciplinas espirituales. De esa manera, esa palabra, ese llamado, ese propósito que tú recibiste se vuelva temporal, permanece en el tiempo. Y no dura solamente una semana o dos, sino que debemos ser consecuentes con lo que el Señor nos ha entregado. Y qué bueno que nosotros igual hayamos podido tener esta experiencia. Es importante que la tengamos. Por eso aquellos que quizás no pudieron ir, desde ya los invito a que se programen para el próximo año, porque es un tiempo maravilloso. Es un tiempo que termino, mira, arrastrada. Me perdí el after y todo, porque yo estaba de no poder. Pero eso me llena más, ¿sabes? Y les quiero contar algo que muchos me conocen y los que no, igual se los cuento. Y los que ya saben, igual lo escuchan otra vez. Hace como el Día del Padre, yo me sentía mal. Pasé una noche terrible. Tenía gripa así tumbada, mal. Y yo, Dios mío, es el Día del Padre, ¿qué es esto? Bueno, igual voy a pasar con mi papá, me fui con mi papá. Y mi mamá me dice, oye, imagínate que la iglesia, la primer iglesia que mi mamá me llevó, yo tenía 6 años, queda cerca de donde viven mis papás. Me dice, imagínate que la pastora de la iglesia me invitó porque están de aniversario y vamos. Y yo, ay mami, yo me siento mal, pero yo quiero ir. Entonces fuimos caminando, estaba ahí cerca. Y cuando yo llegué ahí, yo, wow, o sea, me sentí, yo decía, Dios mío. Me puse a analizar de que si en algún momento mi mamá, imagínense, mi mamá llega a esa iglesia, mi mamá no era cristiana, nadie le había predicado, pero mi mamá se sentía mal y el bus pasaba por la puerta de la iglesia. Y ella siempre pasaba y un día decidió bajarse. Y yo grabé porque habían unas niñitas danzando y ahí fueron las primeras veces que yo danzaba para Cristo. O sea, yo danzaba en el mundo, pero después Dios me transformó ahí en esa iglesita y yo empecé a danzar, era danzarina de la iglesia, ¿no? Y entonces yo grababa a las niñitas y a mí se me ahogaban los ojos y yo decía, wow, Señor. Y le mandaba a Alex el video, la foto. O sea, imagínate. Si alguna vez el Señor no hubiese tocado el corazón de mi mamá para que se bajara de ese bus, nunca hubiésemos llegado allí, nunca hubiésemos conocido a las personas que conocimos, las personas que mi mamá conoció, que le presentaron esta congregación. Y nunca hubiese llegado aquí, y nunca te hubiera conocido, y nunca nos hubiéramos casado, y nunca nada. Yo le dije a Alex, pero yo estaba, Dios mío, tan tocada ese día. Y veía gente que, claro, tenía 6 años, era muy chiquita, no me acuerdo de muchas cosas, pero habían cosas que sí, yo decía, ay mami, esa señora no sé qué. Yo decía, qué bueno es el Señor porque su gracia y su misericordia nos alcanzó. Pero imagínense, si eso no hubiese pasado, no estuviera aquí yo hoy contándoles este cuento. Porque el Señor decidió entregarnos un propósito a mi familia. Yo fui la primera que llegué aquí a la iglesia, a la iglesia de Boston. Me traje a mi hermano, luego mi mamá y ahorita mi papá. Y estamos todos aquí. Y eso solamente lo hace el Señor porque también es verdad que duré aquí un tiempo que yo ni a Misión Josué venía. Venía los domingos de vez en cuando, pero mi mamá me decía, ¿sabes una cosa? Que cuando yo salgo del instituto bíblico, ahí hay un grupo de jóvenes, deberías ir. Y bueno, pasó el tiempo, mi mamá me obligó, me jaló, tengo que decir, mi mamá me jaló por el pelo, me sacó de la cama y me trajo a la iglesia.
porque yo era rebelde. Pero pasó el tiempo y yo empecé a servir en alabanza y mi mamá me dijo, tú no sabes que cuando yo te decía a ti que fueras a la iglesia porque ahí había un grupo de jóvenes, yo te veía en ese altar de pie, yo te veía allí. La primera vez que me monté aquí a cantar, ella me dijo eso, muchos años después de la primera vez que me dijo eso. Y yo decía, wow, mami, ni yo me las creo. Y hoy tampoco me las creo. Pero solamente puedo decir gracias, Señor, porque es su misericordia. Yo no soy nadie, no somos nadie aquí, todos somos iguales de pecadores. Yo no soy mejor que nadie aquí. Pero solamente su gracia que nos sostiene, nos da un propósito. ¿Cierto? Así también pasó con Agar. Agar en ese momento, ella no podía imaginarse que ese encuentro le iba a dar un rumbo completamente distinto a su vida, solamente por el hecho de tener en su vientre un hijo. El Señor le entrega una promesa y ella decide obedecer. Ella se despojó de todo aquello que le rodeaba. Su realidad no importaba. No importaba que ella era esclava, no importaba si tenía un bebé que quizás en ese momento su dueña estaba rechazando. Nada de eso importó, ella decidió seguir. Así que ella se regresa en obediencia y decidió aferrarse a esa promesa que había recibido. Lo creyó. Y es que es verdad que a veces nos cuesta despojarnos de ciertas cosas que obviamente en nuestra carne naturalmente nos gusta. Está chévere. A mí me gustaba ser rebelde. Me gustaba. Pero es algo que va en la naturaleza pecaminosa de la cual todavía pertenecemos, porque es que nosotros no somos cuerpos gloriosos todavía. Y tenemos que luchar y todos los días estamos en una constante lucha espiritual con nuestra propia naturaleza. ¿Qué es eso de lo cual debemos despojarnos hoy? ¿Qué es eso que puede ser piedra de tropiezo para tu llamado? Repite conmigo, despojados en el desierto. Y al encontrarse cara a cara con Dios, Agar no solamente responde a su llamado y lo obedece y vuelve a ser esclava y a seguir en su posición, sino que ella recibe una esperanza a través de un atributo de Dios que me encanta, que es el Dios que me ve. Cuando recibo la asignación del día de hoy, hace mucho tiempo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Dice, alguna vez si yo llegase a predicar en Misión Josué o en una plataforma, yo quisiera predicar acerca de ese atributo porque me identifico mucho con él. Pero yo oraba y yo decía, Dios mío, yo no quiero hablar desde mi carnalidad, desde mi emoción, sino que sea palabra tuya. No contemplé a Agar. Me encantan otras historias en donde también podemos ver ese atributo de Dios, del Dios que me ve. Pero el Señor dijo a Agar. Bueno, ahora repita. La restauración transforma a los invisibles en portadores de noticias gloriosas. A lo largo de la Escritura vemos cómo hombres de Dios también nombran atributos de Dios. A Shalom, a Jireh, muchos atributos, ¿cierto? Pero me gusta de este atributo de Dios que es el Roy, el Dios que me ve, que es cercano, que es literalmente un cara a cara, que es así como esta imagen me encantó porque es como una luz. Algo distinto. Tú lo ves de una manera tan cercana, tan tú a tú. Y así pasó con Agar.
En ese momento en que Agar creyó, primeramente creyó que era el verdadero Dios, ella realmente pudo decir, wow, Erroi, el Dios que me vio. Ahora pude ver al Dios que me vio. Ella era una invisible, ¿cierto? Y de hecho su estado social no cambió. Y muchas veces pensamos, ay, es que la restauración, el Señor me va a restaurar. Yo quiero que el Señor me restaure para que me devuelva lo que me quitó. Pero muchas veces no es eso, sino que Él quiere que lo veamos a Él cara a cara. Y también es cierto que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de ti en medio del desierto, del proceso. Él lo que hace es que te cambia de un estado de esclavo para enviarte a cumplir con el propósito por el cual te llamó. Agar no conocía con quién estaba hablando probablemente, pero al recibir esa promesa, y ojo que le dice el Señor, Ismael, tu hijo se va a llamar Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor escuchó tu aflicción. Y miren que en Génesis 17, más adelante, Génesis 17, dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo de 100 años y Sara ser madre a los 90? Aquí ya había pasado que el Señor vuelve a hablarle a Abraham, le dice, es que Ismael no es el hijo de la promesa, tú vas a tener un hijo con Sara. Ya aquí el Señor, precisamente en este capítulo, Él cambia sus nombres. Y miren que Él se rió. Dice el 19. Pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré. Lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de gobernantes. Haré de él una nación muy grande. Es decir, en este momento de la historia ya había pasado. Miren que en el primer momento en que Abraham recibe esa promesa, tenía 75 años. Ya aquí tenía 100. Y no solamente había pasado eso en ellos, sino que Agar también pudo ver que esa promesa que había recibido en tiempo pasado también se le cumplió a ella. No solamente por el hecho de que, bueno, recibí la bendición y ya. No, ella fue consecuente con ese llamado que el Señor le había entregado y por ende recibió la bendición. Dios restauró también la identidad de Agar. Ya no era más solo la esclava, ahora ella también era dueña de una promesa materializada por el hecho de obedecer la voz del Señor. Dios es experto en transformar la desesperanza en una promesa gloriosa. Ella había sido portadora de esa promesa gloriosa y había sido restaurada completamente, su identidad gracias a esto. La palabra hebrea utilizada en la Biblia, que se refiere a restaurar o restauración, es utilizada más de 1060 veces para referirse a restauración. Es shub, que significa traer de vuelta, volver al diseño original. Recordemos que el diseño original del Génesis, cuando el Señor creó al hombre, fue trastocado a causa del pecado original de Adán y Eva. Y por ende, nosotros ahora también cargamos esa iniquidad pecaminosa, ¿cierto? Pero además de eso, nosotros también agregamos más carga a esa naturaleza pecaminosa, porque muchos probablemente no nacieron en un hogar cristiano, porque muchos como yo, que desde muy pequeños sus papás les enseñaron a ir a la iglesia, les enseñaron la palabra,
pero vivían la fe de sus padres, no vivían no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Y entonces era como, bueno, yo voy porque mi mamá me lleva. Bueno, yo voy al retiro porque mi mamá me obligó, pero no es como que yo quisiera estar aquí. Y así pasa la vida, ¿cierto? Y vamos agregando más carga y más carga. Y permeamos muchas veces nuestras acciones con lo que trae este mundo, las corrientes de este mundo, ¿no? Y entonces yo voy yo parcho esto porque es chévere, porque me gusta, porque me siento bien, pero vamos agregando un poco más a esa naturaleza pecaminosa que ya cargamos. Y entonces se va haciendo más borrosa la visión de lo que es el diseño original por el cual el Señor nos creó. Y cuando vivimos realmente un proceso de restauración, casi siempre pensamos que Dios te va a devolver lo que perdiste. Pero les digo las cosas, muchas veces no pasa así. Muchas veces el Señor no te quiere devolver algo, Él quiere que vuelvas a Él. Muchas veces Él te tiene que quitar eso porque es lo que no te permite estar cerca de Él. Y por eso es que yo pensaba, y bueno, yo decía, bueno, un tema libro o algo que tengo que hablar, bueno, que se relacione un poco en la línea que venimos del retiro. O sea, me encanta la restauración y va muy alineado con el llamado. Porque parte de mi testimonio es eso, ¿no? Hay una parte de mi testimonio que es de salud, que fui sanada, gracias a Dios, de una enfermedad cardíaca con la que nací. Pero también es que, al igual que Agar, yo había perdido mi identidad. Yo había vivido mi fe, la fe de mis papás, de mi mamá, pues, porque mi papá en ese momento no iba ni siquiera a la iglesia. Y yo vivía la fe de mi mamá, me pesaba, y yo era, pero ¿por qué tengo que ponerme faldas si no me gusta? Y todavía no me gustan. ¿Por qué? No entiendo. En un momento de la historia del cristianismo y del evangelio donde todo era muy de formas y no de fondo, ¿no? Y tenías que ponerte la falda y no te tenías que maquillar y todas esas cosas, pero yo no entendía porque yo no había tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Y como me había perdido tanto, claramente era una niña, además era adolescente, y me perdí completamente. O sea, me perdí. Yo iba a la iglesia todos los domingos, mi mamá me jalaba por el pelo para ir a la iglesia, pero yo no había tenido un encuentro cara a cara, y yo encontraba placentero las cosas del mundo y me sentía bien. Pero en el fondo yo sabía que faltaba algo y me perdí, y yo tenía conflictos con mi figura paterna y yo no sabía lo que era estar cómo socializar con mi sexo opuesto. Entonces todo mal, ¿no? Y resulta que ya yo venía aquí, tenía una relación muy tóxica y yo decido, ya a mí me daba vergüenza. Aquí sabían, ya yo venía a Misión Josué y la gente sabía que yo andaba, como que andaba, pero no andaba tal. Y yo un día decido bloquear a todo el mundo, bloquear a Carlos Daniel, bloquear a todo el mundo, y me llamaban y yo nada. Pero yo tenía vergüenza de que otra vez dicen, no, es que otra vez volví con este man. Tenía vergüenza. Y caí en una tristeza profunda. Me autoagredía, me quitaba mis pelos. Hasta que un día, yo no sé cómo, yo decía, Dios mío, yo necesito tener fuerza para levantarme de aquí. Y yo ese día no sé cómo me levanté y vine a Misión Josué. Y ese día la prédica era, ella no sabe lo que es el amor. Y cuando yo llego, yo dije, ¿qué? Señor, tú me estabas esperando. Amo profundamente esa historia y me identifico con la historia de Oseas y Gomer, de la infidelidad, pero que además de que Dios no nos deja de amar,
de que por más que nosotros nos prostituyamos en nuestra alma, Él nos espera y nos espera así, con los brazos abiertos. Y ese día fue el día que yo entendí realmente. Ese día Dios me vio. Es que ese día dejé de vivir la fe de mi mamá y empecé a vivir mi fe, mi camino de fe. ¿Fue fácil? No. También entendí eso, de que muchas veces la restauración no se trata de devolverte cosas. ¿Cómo yo iba a devolver el tiempo? ¿Cómo yo iba a hacer para recuperar todos esos años que había perdido con personas, con conocer cosas que no tenía que conocer? En fin, muchas cosas terribles. ¿Cómo? Pero el Señor es experto en hacer todo nuevo. No te devuelve muchas cosas porque no las necesitas, sino que Él te regresa a Él. Él quiere realmente que tengas esa visión con Él. Él te vio, por eso estás aquí. Él te vio, me vio a mí. Cuando yo estaba poniendo aquí esta parte, yo decía, sí, a veces sucede, o a veces hemos escuchado gente que dice, no, sí, porque cuando tú le haces daño a las personas es como una hoja de papel, cuando tú la arrugas y no sé qué, y le enseñamos a los niños de esa manera para que traten bien a las personas. Yo soy profe, y es verdad, a los niños hay que enseñarles así, de manera concreta para que aprendan. Y cuando tú tiendes el papel, se le ven las arruguitas. Y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo le quitas eso? Pídele perdón para ver si se le quita. No, no se le quita. Pero con Dios no es así. El Señor hace todo nuevo. Él hace que esa hoja quede lisecita. Y yo te puedo decir que el Señor es capaz de hacer todo nuevo, de que olvides. A veces yo me encuentro con gente de mi vida, esa vida, y yo digo, ven acá, ¿qué era lo que nosotros parchábamos? ¿Qué era? Ni me acuerdo. Gloria a Dios. Y bueno, Dios permite a veces que pasemos por el proceso para purificarnos, para limpiarnos y sanarnos. Él nos llama y nos envía, pero no nos envía con las manos vacías. En el momento que Agar se encuentra con el Señor, no la envió de vuelta a ser esclava otra vez con las manos vacías. Ella tenía ahora una promesa de esperanza. Su rumbo ahora era distinto. Ella sabía para dónde iba. Ella sabía con quién iba. Ya no estaba sola. Ya caminaba con una esperanza. Y bueno, la historia de Agar después de eso, ella tiene su hijo empieza a crecer, ya nace Isaac. Empiezan unos conflictos allí con Isaac y con Ismael, como todo hermano, ¿no? ¿Quién no ha peleado con su hermano? ¿Quién no tiene hermanos aquí? Levante la mano. ¿Quién no tiene? Ay, pobrecitos nenes. No sabe lo que se perdieron. Unas batallas saiyajines. Pero pasó eso, entonces Abraham, guiado por el Señor, dice, bueno, ya sácalos de allí. Y entonces Agar con su peladito se va otra vez para el desierto. No sé en ese momento cómo se habrá sentido Agar, o sea, Dios mío, ya tú me habías restaurado mi identidad, ya yo sabía para dónde iba. ¿Qué pasa? Otra vez estoy aquí en el desierto y ahora, ¿quién podrá defenderme? Pero dice que puso a su niñito abajo de un arbolito y se alejó. Dice, bueno, para no ver cuando se muera. Y el Señor allí otra vez le habla y vuelve a dar esperanza, le dice, avanza, coge tu peladito. Y así como el Señor dijo, así pasó. Ismael tuvo muchos hijos y se cumplió esa promesa. Y es que, nuevamente, la restauración transforma a los invisibles en portadores de noticias gloriosas. Ya ahora
la responsabilidad que el Señor nos da al recibir un llamado, a recibir una promesa, a recibir una visión, a recibir un propósito. Dice, mira, tienes que ir a hacer esto. La responsabilidad está en tus manos, pero Él no te envía solo, no te envía con las manos vacías. ¿Qué es eso que tú no estás viendo en este momento que el Señor ya te entregó? Tú dices, no, pero es que a mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada. Imagínate, mi mamá no me deja salir. Yo no he tenido mundo. ¿Yo qué voy a predicar? Nada. Pero probablemente tú tienes un amigo en la universidad que a veces te busca cuando se siente mal. Y tú, si estás aquí, si fuiste al retiro, estás lleno. Tienes las manos llenas. Tienes palabra de verdad. Entonces, ¿qué vas a utilizar? No es que lo que yo sé es cantar. Yo nada más sé es cantar. Imagínate, yo que voy a andar cantando en la universidad, ¿qué? Canta en la universidad. Capaz y alguien que te escucha por ahí cantando y dice, oye, ven acá. Tú estás cantando una canción y siento que me ha tocado. Háblame, cuéntame. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? El Señor no te ha mandado con las manos vacías. Ahora repite conmigo. Visto para ser enviado. Visto para ser enviado. Bueno, por todo lo que les acabo de contar, amo profundamente cómo el Señor tiene estos encuentros con las personas que son invisibles, por lo que yo he vivido, ¿cierto? Y me encanta muchísimo cómo Jesús refleja eso. Él es el Dios hecho carne, ¿no? Y entonces, Él precisamente vino a la tierra a mostrar de que el Señor ha llamado a los invisibles. Nada más veamos a los discípulos. ¿Quiénes eran? Muy pocos eran importantes en ese momento. Y quizás para andar con Jesús, que decían que no, que Él salió de Nazaret y todo eso, el fuchi, para andar con Él, también ya se bajaban muchísimos estratos, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo pensaba, decía, ok, a lo largo de la Biblia, el Roy, como lo menciona Agar, no se menciona textualmente, nunca más. Textualmente de esa manera no. Solamente en ese encuentro. Sin embargo, sí podemos ver ese atributo de Dios en muchas ocasiones. Y yo decía, bueno, Señor, quisiera que de alguna manera poder cerrar también mirando un poco de lo que es Jesús, porque eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer como Jesús. Amén. Y me encanta, por ejemplo, cómo Jesús se encuentra con la samaritana. Me encanta la revelación que le da a una persona que para la sociedad también era invisible, una persona que andaba con el uno, con el otro, con el marido de la una y todo eso. Pero Jesús le revela una verdad que nos sostiene a nosotros hasta el día de hoy. Me encanta y me identifico con la mujer del flujo de sangre. Una mujer que estaba acabada, perdida, había dado todo lo que tenía porque estaba enferma y ya no podía más. Pero ella se atrevió a hacer algo. En ese momento ella era una rechazada, ella no podía estar dentro de la sociedad por el hecho de que era impura en ese momento porque tenía su flujo de sangre, ¿no? Ella no se podía estar cerca de las personas. ¿Qué tuvo que hacer ella para llegar a tocar ese pedacito del manto? Imagínense todo lo que tuvo que hacer. Probablemente se puso un poco de trapo para que la gente no la reconociera. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo se escabulló entre la multitud? Pero lo que me gusta de todo esto, lo que me mueve el corazón, es que Jesús dijo, paren todo. Paren todo, que acaba de salir poder de mí.
Imagínense, y los discípulos decían como que, ¿cómo? Pero, mijo, imagínate tanta gente aquí. Oh, mijo. Pero él dijo no. Él la vio, la sanó, le cambió, le transformó su vida, restauró su identidad. Y así muchos encuentros en donde vemos este atributo del Dios que te ve del Roy. Pero hay una historia del Nuevo Testamento que te traigo hoy, que te voy a leer solamente un pedacito, que fue de un endemoniado. Está en Lucas 8. Jesús venía hablando, revelando las verdades del reino de Dios aquí en la tierra. La gente lo seguía y él venía de hacer todo esto, Jesús cansado. Pero él sabía que había alguien con una necesidad, alguien desechado, alguien que no valía nada. Y Jesús solamente fue hasta allá para liberarlo. Este hombre estaba endemoniado y vivía en el cementerio. Nadie daba razón de él, o sea, era un tipo ahí y ya, endemoniado, él con sus demonios, imagínense. Pero en Lucas 8, 29 dice, cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos por favor que no nos hagas sufrir. Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Ojo, Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Y respondió, me llamo Legión. No respondió el hombre, respondieron los demonios. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Más adelante, en el versículo 38 dice, el hombre que ahora estaba sano porque Jesús lo liberó, y Jesús tuvo un poquito de misericordia con los demonios, porque los demonios dijeron, ay, pero déjanos aquí y tal. Y vino Jesús y le sacó los demonios y los metió ahí en unos cerditos. Y los cerditos, ¡pum!, se cayeron en el barranco y se ahogaron. Se murieron. Entonces, para que creyeran ahí los demonios. Entonces la gente que estaba cuidando los cerditos fueron a decirle, a avisarle, oye, imagínense lo que está pasando con el tipito ese, el que anda en cuero allá en el cementerio. Y la gente empezó a llegar y todo. Y entonces aquí en el 38 ya dice que el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que le dejara ir con él, acompañar a Jesús, seguirlo. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. Y el hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús sabía que nada más necesitaba llegar a ese lugar para liberarlo a él, porque ahora él era portador de buenas noticias. Ahora él ya no tenía las manos vacías, ya tenía un testimonio por el cual, número uno, había sido visto y ahora fue enviado. Visto para ser enviado. La historia de este hombre cambió, al igual que la historia de Agar. Y es que nosotros necesitamos que nuestros encuentros con Dios sean atemporales. Me encanta esa palabra, porque perdura en el tiempo, porque es como Dios, infinito, nunca termina. La gracia de Dios en tu vida y en la mía no termina jamás. Ni por muy perdido que nosotros estemos, siempre habrá una manera en la que Jesús te ve, te llama, restaura completamente tu identidad y te envía. Y no te envía con las manos vacías, te envía con un propósito. A veces queremos que se abra el cielo y diga, hijo mío, así como habló Samir, Agar, ahora yo te llamo y te envío. Pero a veces no funciona así. A veces está aquí con un amigo tuyo aquí en la iglesia. A veces está con una palabra del grupo de conexión. A veces no pasan los escenarios más espectaculares.
A veces no pasa como aquí que se abrió y vino el Señor o sacaron un montón de demonios. A veces pasa en el altar, en tu intimidad. Muchas veces. Siempre pasa. Siempre el Señor te ve en tu intimidad. Cuando estás con las puertas cerradas. Y Él te está viendo hoy, pero no solamente te está viendo hoy. Él te está viendo tu condición de hoy y está viendo también en lo que tú vas a hacer. Te está viendo en el futuro. Miren cómo en el momento que se encuentra con Agar, sí, escuchó su aflicción del momento, pero también veía lo que iba a ser su hijo que ni siquiera había nacido en ese momento. Porque así es el Señor, atemporal. Y bueno, para ir cerrando, el Señor hoy simplemente quiere reafirmar en nosotros, uno, que el desierto me despoja, pero no me destruye. El desierto ciertamente te quita todo aquello que no necesitas, te arranca. Eso que tú creías que estaba siendo vital para ti, una persona, una situación, un lugar, despoja, porque probablemente eso te aleja del propósito. Dios es experto en encontrarnos cuando no queda nada de nosotros, porque es allí donde Él se establece. El proceso no solo te restaura, te da identidad, restaura tu identidad. El Dios que me ve me da un nombre, me da dirección y construye mi propósito. Y por último, hoy el Señor quiere reafirmar en nosotros que fui encontrado donde nadie miraba, donde nadie probablemente daba un peso por ti, pero que Él nos envía para hablar donde pocos se atreven a hablar. Lo que nosotros hacemos aquí en Misión Josué, que salimos, predicamos, vamos a un parque, eso no se ve como algo natural, porque no lo es, ¿verdad? Estamos batallando constantemente en lo espiritual, porque no hacemos parte precisamente de la naturaleza humana. Estamos en contracorriente. Sí, obviamente estamos en un estuchito que tenemos que estar batallando siempre con él, pero tenemos las manos llenas. Entonces, esos lugares a los que muchos probablemente no se atreverían a ir, el Señor nos ha colocado. Y si tú estás aquí hoy, es porque Él quiere reafirmar ese llamado en ti. Es porque el Señor nos quiere reafirmar que Él nos ha dotado con herramientas, y no con cualquiera, herramientas espirituales. Y gracias al Señor que hoy esta palabra obviamente que hemos compartido, que el Señor nos ha hablado, es algo que siempre me permite, como les decía al principio, a estar aquí en la tierra, me aterriza. Porque a veces somos como esas botellitas que arrugamos así, pero ya no hay vuelta atrás. Esa botellita no vuelve a ser como antes, ¿no? Pero que en el Señor, cuando eso nos pasa, cuando estamos siendo como estrujados, es cuando algo mejor va a salir de allí. Y gracias al Señor por el propósito, por el proceso, porque siempre nos va a llevar a un lugar mejor, porque no somos producto terminado. Hoy yo no soy producto terminado, probablemente mañana voy a ser un poquito mejor, si yo lo permito así, si yo lo decido así. Pero es justo una decisión de todos los días. Cuando tú te levantas y tú decides llamarte cristiano, cuando tú te levantas y tú decides caminar como Jesús, cuando tú te levantas y dices, yo no voy a hacer trampa, cuando tú levantas una voz de verdad
en un mundo de mentiras, de donde todo es relativo y donde nadie tiene la verdad y es lo que a mí me parezca. Hoy el Señor nos reafirma una vez más que Él nos llamó, que Él nos vio, Él nos envió. Por eso yo voy a orar. Y ahí donde tú estás, yo te pido que tú cierres los ojos. Decirle, Señor, gracias porque tú nos has visto con ojos de misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque quizás hoy estoy aquí, pero dudo un poco de esta palabra que tú estás aquí compartiendo, Señor. Por eso yo oro para que el Espíritu Santo toque tu vida, tu espíritu. Permítele al Espíritu Santo que Él transforme completamente todo de ti. Que pueda ser despojado de toda aquella etiqueta que este mundo te ha dado. Que podamos ser, Señor, transformados, renovados en nuestro espíritu, en nuestra mente, todos los días, Señor. Que sea una decisión atemporal, oh Dios. Que todos los días, Señor, a través de ti yo pueda tener esa voluntad que me falta, Señor, porque cuando mis fuerzas se acaban, las tuyas comienzan. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú, Señor, blindes nuestra mente de todo aquel dardo del enemigo que quiera venir a acabar con esa identidad que tú, Señor, me has otorgado. Gracias, Señor, porque yo puedo decir que libre soy gracias a ti, porque tú eres el Roy, el Dios que me ha visto. Gracias, Señor. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los que estén aquí y que dicen, Señor, yo quiero ser consecuente con el llamado que tú me has dado. Señor, yo sé que tú me has visto y yo quiero ser enviado. Yo reafirmo mi decisión de seguirte. Yo hoy reafirmo mi decisión, Señor, de creerte. Yo hoy reafirmo mi decisión de ser transformado, Señor. Oh, gracias porque ya tú me viste. Pero yo hoy quiero, Señor, decirte, ser consecuente con eso que tú me has dado. ¿A dónde iré? Si en ti encuentro mi esperanza. Quien sana mis heridas y aun en mi adversidad veo tu fidelidad. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.